Hoy vamos a explicar el estándar número 6 del bloque 11. Explica la política económica del franquismo, sus diferentes etapas y la evolución económica del país. Para empezar, esa fotografía donde veis un coche de los años 40 y detrás un artilugio ahí con un depósito de gas. Es lo que se llama el gasógeno. Es decir, los coches tenían que moverse con otras fuentes de energía porque escaseaba en esos momentos el petróleo. Estamos en la época de la autarquía. España está condicionada por esa destrucción de la guerra civil y también condicionada por ese aislamiento propio de la guerra mundial y después del aislamiento que habíamos visto en los estándares anteriores. Se lanza una política de autarquía muy parecida a lo que habían hecho los nazis y los fascistas italianos, es decir, como una economía en la que el Estado podría sobrevivir, ¿no? Lo máximo posible sin depender del exterior. Esto implica un intervencionismo estatal muy fuerte, la creación de un Instituto Nacional de Industria con el objetivo de industrializar el país y creación de monopolios y empresas estatales, como por ejemplo se crea Renfe y se crea SEAT. Y además hay un gran optimismo oficial, ¿de acuerdo? En esos momentos, ahí vemos por ejemplo la foto, la inauguración de una fábrica en los años 40, ¿de acuerdo? En la zona de Sagunto. Bien, consecuencias de esta autarquía, de esta política, pues un estancamiento económico que llevó a los españoles a una situación de precariedad muy extrema que se prolongó hasta los años 50. Además, escasez de alimentos, sistema de racionamiento, es decir, para ir a comprar tenías una cartilla en el que, bueno, pues tenías una serie de alimentos, ¿de acuerdo? No podías comprar más de esos alimentos estipulados. Esto hace crecer el mercado negro, lo que se llama en España el extraperlo, donde algunos sacaron pingües beneficios en ese mercado negro. A partir de los años 50 se produce otra fase, que es un comienzo de la ayuda americana. Ya habíamos visto cómo los Estados Unidos habían firmado un acuerdo con España para colocar aquí unas bases militares. Empieza a llegar ayuda, empieza a llegar dinero, empiezan a llegar planes, pero en España sigue ese déficit comercial tan importante y la economía pasa por una crisis muy importante a final de los 50. Hasta que cambia el gobierno, Franco decide un gobierno más tecnócrata, con personajes como López Rodó, economistas, asociados sobre todo al Opus Dei, y empieza un plan de estabilización que es muy importante, el plan de estabilización de 1959, acordaros de él, donde hay un reajuste económico con la liberalización de la economía, la devaluación de la peseta, la bajada de los sueldos, es decir, se aplica unas medidas liberalizadoras de la economía. Y podemos ver en la foto la creación en 1953, en la década de los 50, de Ensidesa, ¿de acuerdo? En la comarca avilesina. Bien, este plan de estabilización va a dar sus resultados en el sentido que se van a elaborar unos planes de desarrollo cuatrienales, muy parecido al sistema francés de aquella época, y los planes pretenden iniciar un desarrollo acelerado. ¿Basado en qué? En coincidir los objetivos del Estado con las empresas que querían o que se sumaban a estos planes, ¿no? Que estaban muy condicionadas por el Estado, por cierto. Y uno de los aspectos más destacables que tenéis que recordar es que se crean los polos de desarrollo, que son lugares donde se industrializan, ¿de acuerdo? Vigo, Valladolid, por ejemplo, donde se colocan X fábricas, ¿de acuerdo? Siempre con la ayuda del Estado. Y por último, entre el 60 y el 73, la economía española, tenéis que saber que experimentaba un crecimiento acelerado y sin precedentes. Crecimiento del PIB, crecimiento de la renta per cápita, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias de estos planes de desarrollo? Pues España pasa de ser un país eminentemente agrario a un país industrial y también con un crecimiento del sector terciario importante. También hay un desplazamiento de la energía del carbón por la energía del petróleo, ¿no? Incluso hay una excesiva dependencia del petróleo en la economía, en la industria española. Se produjo también una mecanización de los procesos productivos por la ayuda y por la traída de nuevas tecnologías. Además, en esos momentos en España empieza la importancia del turismo, donde pues, va a dar grandes beneficios, pero aún así sigue el déficit en la balanza comercial y además se producen grandes desequilibrios regionales. Tenéis que daros cuenta que las zonas más industrializadas serían País Vasco, Barcelona, Madrid, Asturias, pero otras regiones como Extremadura, como La Mancha, como Andalucía, pues estaban perdiendo población. Además se produce una emigración hacia Europa,
Y esto lo que hace es equilibrar el paro, ¿de acuerdo? Y también se produce una fuerte dependencia extranjera, no solo en lo económico, en las divisas, sino también en la tecnología, ¿de acuerdo? Muchas empresas extranjeras vienen ahora, europeas, vienen ahora hacia España para sacar los beneficios, porque además en España los salarios son muy bajos, ¿de acuerdo? Bien, y llegamos al punto final, que es la crisis económica del 73. Bueno, sube el precio del crudo, el precio del petróleo, que repercute muy negativamente en la balanza de pagos española. Esto produce también una galopante inflación. Además, España, al depender tanto de la expansión económica internacional, pues también va a sufrir esa crisis. Bueno, pues muchos mercados van a quedar pues estancados, y la industria española y la agricultura tienen grandes problemas estructurales que además pasarán a la siguiente década. El retraso tecnológico, debido a ese proteccionismo y al intervencionismo estatal, pues repercute negativamente en una salida de la crisis, y esto provoca un aumento de la inflación. Aunque se intentan subir los sueldos, la carestía de los alimentos sube, y sobre todo la carestía del petróleo. Ahí podemos ver, por ejemplo, una imagen en Mahón, como, bueno, pues es una solución, cómo cambian la gasolina por la tracción animal, ¿de acuerdo? Bien, todo esto además sumado, esta crisis, a la crisis final del franquismo, ¿de acuerdo? O sea que es como, bueno, pues sumar otro proceso. Bien, lo dejo aquí, os envío un abrazo y seguimos.